Hoy vamos a plantear una duda que seguramente todos la tendremos o algunos no, pero yo la voy a plantear porque personalmente la tengo. ¿Hay que volver a los partidos políticos? O sea, ¿qué pasó con los partidos políticos tradicionales en la Argentina? ¿Hay que volver a lo que cada partido históricamente creía, mantenía? ¿O hay que seguir con alianzas, unión de partidos, confluencia de dirigentes partidarios para ganar una elección o para poder gobernar? Para ganar una elección intermedia, una elección legislativa, como tuvimos hace muy poco, parece que hace un año, pero hace poco, días, o para hacer una alianza para poder gobernar. Y personalmente, y opinión de varios, porque lo hemos hablado con mucha gente, no solo de la Unión Cívica Radical, sino con gente del PRO, con gente de los viejos partidos conservadores, de la famosa UCD, con gente inclusive de sectores del peronismo, y la verdad que coincidimos, no sé qué les va a parecer a ustedes, en que hay que volver a los partidos. O sea, estos partidos políticos que son distintos a los políticos, ¿no? El partido político es una estructura civil que tiene una plataforma, que tiene una doctrina. En el caso del radicalismo hay una doctrina de fe, donde se dicen cuáles son los postulados por los cuales se arma ese partido hace más de 100 años. El justicialismo también lo tiene, los liberales también lo tienen. La Libertad Avanza todavía no lo tiene porque es un partido nuevo, es la primera vez en las últimas elecciones que se constituyó como un partido y presentó candidato en todo el país, en las distintas jurisdicciones provinciales. Pero, ¿es bueno o es malo? Vayamos a la historia reciente. Históricamente, en la Argentina, para no irme tan atrás, algunos años de la mitad del siglo pasado, para no aburrirnos, había 3 partidos, un poquito antes de la mitad. Un partido justicialista, recién formado en la mitad del siglo pasado, desde el poder, con el general Perón en el poder. La Unión Cívica Radical, que ya venía con 70 años casi de historia, o 60 en esos años, y los partidos conservadores. Los partidos conservadores o el gran partido conservador. Después había otros partidos que se fueron diluyendo, como los partidos provinciales, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista de Alfredo Palacios, que alguno todavía se lo debe acordar, y si no, a los jóvenes tienen que ir a leer quién fue Alfredo Palacios y qué era el Partido Socialista, y después partidos menores, chiquititos, sobre todo de izquierda, pero esos aparecieron después que el Partido Socialista y que el Partido Comunista casi desaparecieron. Aparecieron estos frentes de izquierda, esto a fines del siglo pasado y ahora, en estos últimos 20 y pico de años, apareció lo que antes era el movimiento al socialismo o el socialismo a los trabajadores. Bueno, después fue un poquito el Frente de Izquierda o el Frente de Izquierda Popular o el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que generalmente están entre un 3 y un 5%, más o menos. Ahora, en la última elección, ese Frente de Izquierda volvió a renovar 2 legisladores. Y muchas otras alianzas chiquitas que se hicieron inclusive entre partidos tradicionales y con historia, no llegaron ni al 2%. No metieron ni un legislador. Entonces, la pregunta es, ¿qué representaban esos partidos? Por supuesto que representaban ideas y representaban doctrinas económicas, pensamientos económicos, ¿no es cierto? Los liberales, los populistas de izquierda,
el radicalismo, que era liberal en lo político, pero no tanto en lo económico, pero estaban aferrados a una plataforma y a un documento de conformación política, y mantenían que en cada elección casi los mismos postulados. Algunos se quedaban en el tiempo, otros se renovaban, pero los partidos políticos eran una entidad donde el electorado, la gente sabía que votaba a un partido y lo votaba siempre porque sabía qué pensaba o qué iba a hacer ese partido si ganaba y qué candidato tenía ese partido, ¿no es cierto? O sea, muchas veces la gente votaba o por candidatos o por partidos, y de ahí nació el peronismo, que lleve a quien lleve, la gente lo vota, y así fue también muchos años el socialismo, y así fue también muchos años el radicalismo, ¿no es cierto? O sea, el radicalismo, independientemente de quién era el candidato, a veces con mucha suerte y con mucho éxito, como con las elecciones que ganó, otras veces no tanto, con las que perdió, y perdió mal, pero siempre llevaba una doctrina que era similar, ¿no es cierto? Y después esos partidos se fueron desdibujando, sus dirigentes fueron pensando que era más importante que llevar un postulado político o económico y mantenerlo, era más importante ganar la elección. Entonces aparecieron las alianzas. Que las alianzas o los frentes políticos, los frentes de partidos políticos, no son un invento de la Argentina. Ya desde las últimas décadas en Europa, por ejemplo, había alianzas de gente que pensaba parecido, sobre todo en Francia, en España, somos muy parecidos con los españoles políticamente. Entonces ellos empezaron a hacer alianzas, por ejemplo, que el Partido Popular se unía con otros de derecha, o el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, se unía con sectores de izquierda, hasta con sectores a veces que habían estado en la guerrilla vasca, en el ETA, pero bueno, empezó a hacer alianzas. Y en Argentina, que generalmente nos pasa, somos un espejo de lo que pasa antes en el mundo, también empezaron a hacer alianzas. El Frente Justicialista o el Partido Justicialista también hizo frentes. O sea, el Frente Justicialista de Liberación, el Partido Justicialista pocas veces fue solo, ¿no? Hasta fue con conservadores populares, por ejemplo. Hasta fue con sectores de izquierda. Fue siempre con el sindicalismo. Ese sindicalismo apoltronado que tenemos, viejo, que ya no representa lo que representaba cuando nació. Y bueno, y también el radicalismo empezó con este asunto de las alianzas, y en el año 99 tuvimos una elección, a fines del siglo pasado, tuvimos una elección que el radicalismo fue con sectores del Frepaso, que eran sectores que venían del peronismo, peleados con el peronismo, digamos, el Grupo de los Ocho, Juan Pablo Cafiero, Chacho Álvarez y tantos otros. No eran muchos, pero tenían votos, sobre todo en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, estaba Bordón en esos grupos. Bueno, la alianza se hizo, justamente se llamó la alianza, y creo que se llamó la alianza, si alguien no me sopla lo contrario, y lo llevaron como candidato a De la Rúa, a Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical. Ganó la elección, le ganó al peronismo, ganó la elección, y después hubo desavenencias políticas, económicas, y la verdad que el vicepresidente no estaba de acuerdo con muchas cosas, como pasa ahora con Villarroel, y se fue, renunció. Y así se rompió la alianza, el radicalismo quedó solo en el gobierno, desprotegido, y un peronismo que lo empujaba, y un mercado que lo empujaba a irse, más ciertos sectores que también querían que De la Rúa se vaya. No llegó, apenas llegó a los 2 años, perdón, 2 años y 10 días más o menos, y cayó porque se rompió esa alianza. Entonces, la pregunta que yo hago ahora, después también le pasó al radicalismo con el PRO. O sea, nosotros hicimos Cambiemos, o luego Juntos por el Cambio, y estas alianzas que se fueron armando con el PRO terminaron por consumir al radicalismo. Esta es la verdad. Hicimos una elección brillante con Macri y se le ganó al justicialismo, y después Macri medio dijo, bueno, era una alianza electoral, recuerdo su
palabras, como si fuera hoy, no era una alianza de gobierno. Llamó a 2 ministros radicales, que en realidad los eligió él, no los propuso el radicalismo, y así gobernó. Y el radicalismo ahí empezó también, que ya venía de la derrota anterior y de la debacle del 2001, que se tuvo que ir de la Rúa, ya explicamos por qué, es un tema interesante que algún día lo vamos a desarrollar, pero la cuestión que el radicalismo quedó flotando ahí con la gente del PRO y se fue diluyendo. Y tanto se fue diluyendo como partido, por eso estoy preguntando si no tendríamos que volver a los partidos y dejar las alianzas. ¿Por qué? Porque recordamos todos, o los que tenemos memoria, que Alfonsín dijo, nuestro límite para hacer una alianza tiene que ser Macri. Quiere decir que Alfonsín, que a veces se equivocaba y la mayoría de las veces acertaba, dijo, bueno, con Macri no. Después de la muerte de Alfonsín ya había comentarios que había que ir en una alianza para ganarle otra vez al peronismo, y bueno, hicimos Juntos por el Cambio, Cambiemos en aquel momento, y se ganó la elección. Pero la verdad que el radicalismo, que tuvo una asamblea multitudinaria, la famosa asamblea de Gualeguaychú, donde ahí se divide un poco el partido, no formalmente, pero ahí los convencionales nacionales, que fueron a esta Convención Nacional del Radicalismo, que para nosotros es como una asamblea popular, porque ahí van van convencionales de todas las provincias, y bueno, ahí la mayoría de la gente se impuso ir a un acuerdo con Macri y otros quedaron sin ese acuerdo, en contra de ese acuerdo, y bueno, ahí empezó a diluirse el radicalismo, diluirse como partido, salvo en algunas provincias o en los municipios donde, bueno, se siguió levantando la bandera del radicalismo, el radicalismo tiene cierta autonomía, digamos, después como partido nacional se fue diluyendo. Tan diluido está la Unión Cívica Radical que hoy en la provincia de Buenos Aires no llevamos listas propias, ya hace tiempo que no llevamos listas propias, la famosa lista 3, que algunos se va a acordar, candidatos propios, candidatos que eran solo radicales y se enfrentaban a candidatos conservadores en esa época, llámense como se llamen, pero es una gran línea histórica la línea de los partidos conservadores, que después se unieron también después del 40 y pico con el peronismo, pero siguieron, como siguió la UCD y demás. Y el radicalismo, como se diluyó la UCD en el peronismo en la época de Menem, el radicalismo, con mucha más historia que la UCD, se diluyó, se terminó de diluir con Macri. Entonces, los partidos políticos en sí, no siempre los dirigentes de los partidos políticos representan a ese partido. Pueden ir con el nombre del partido. Pero ¿qué pasó? Las estructuras partidarias de todos los partidos políticos en Argentina se diluyeron. Antes, para que uno sea candidato a concejal, tenía que ir a una asamblea de afiliados al peronismo o al radicalismo, y se miraba el padrón y se presentaba el candidato a concejal o a legislador o intendente. Inclusive se hacían internas legales, internas que se hacían en las escuelas o en las unidades básicas o en los comités, y de ahí ya en una elección previa, en una pequeña paso, por decirlo de alguna manera, en una interna que era del partido, digamos, salían los candidatos. O sea que había una participación. Los partidos políticos tenían participación, tenían horizontalidad. A mí me ha pasado, para ser legislador tanto de la provincia o legislador de la nación, teníamos que pasar por un filtro en el distrito, en Monte, después en la quinta sección electoral, y después por un filtro en la provincia, y después que nos vote la gente. Bueno, todo eso se diluyó. Hoy la falta de participación política es tal que en el caso del radicalismo, en la provincia de Buenos Aires, bueno, hay 4 sectores, el partido está casi diluido, creemos que se va a terminar judicializando hasta el punto que haya que intervenirlo, y al peronismo le pasó lo mismo, ¿no? El peronismo tiene 2 dirigentes importantes hoy, en la provincia de Buenos Aires hablo, que son los Kirchner y Kicillof por otro lado, y tan peleados están que, bueno, en estas horas
quizá la Cámpora no le vote el presupuesto, o sea, quizá los Kirchner, para ponerlo en términos reales, o los diputados de los Kirchner no le voten el presupuesto a Kicillof y tengamos que estar otra vez en la provincia de Buenos Aires sin presupuesto. Esto es porque al no haber participación política, Cristina Kirchner, la única dueña del partido a nivel nacional, su hijo Máximo Kirchner, que hacía caras el otro día cuando se perdió la elección justicialista en la provincia de Buenos Aires, el presidente del partido justicialista en la provincia, se imaginan que son dos personas que manejan toda la provincia de Buenos Aires dentro de un partido político. Entonces, acá hay palos para todos. En el radicalismo pasó lo mismo. El radicalismo en la provincia de Buenos Aires, en septiembre, bueno, también tuvo que ir diluido, y ahora en la última elección a diputados nacionales fueron algunos radicales en dos listas. Si sumamos las dos listas, donde fueron radicales, una de Randazzo y la otra de Juan Manuel López, de Lari, no llegaron al 2%. O sea que se diluyó el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puede diluirse el justicialismo en esta lucha interna? Porque no hay discusión política en los distritos y no hay participación política. Los estatutos, las cartas orgánicas de los partidos hoy no funcionan, no existen. Y aparte, con una contrariedad, los mismos que tienen cargos partidarios, el caso de Máximo Kirchner, por ejemplo, o de tantos radicales, tienen cargos políticos. Entonces los que tienen que hacer la reforma, los que tienen que mantenerse en el poder, adecúan sus cartas orgánicas a la necesidad que ellos mismos tienen, por ejemplo, de ser reelectos. Por ejemplo, nosotros teníamos una cláusula en la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, que los memoriosos se van a acordar, que había incompatibilidad. Vos no podías ser presidente del partido e intendente, o no podías ser diputado nacional y presidente del Comité Nacional, porque era incompatible, porque una es la cuestión legislativa o ejecutiva y la otra es la cuestión partidaria. Bueno, en Monte más o menos pasa lo mismo, con nombre menos, nombre más, para acercarnos a la vecindad. A veces me critican que hablo poco de Monte. Bueno, en Monte pasa lo mismo. El equipo del partido, de la calle Alem, el famoso comité de la calle Alem, es el mismo desde hace años que está en el gobierno, digamos, cambiando un nombre, restando uno, bajando al otro, pero son los mismos. El equipo municipal es el mismo que el equipo del Comité de la Unión Cívica Radical. Entonces, no hay un nivel de participación donde inclusive en otras épocas el Comité Radical criticaba o le abría el ojo o defendía a su gobierno. Pero al ser los mismos hoy, bueno, ahí está el radicalismo de Montes perdiendo una elección y sin poder participar en la otra. Entonces, al justicialismo le pasa exactamente lo mismo. Si nosotros miramos los candidatos que hubo o las peleas internas que hay hoy, los apellidos por lo menos son los mismos de hace 30 o 40 años. Y las personas también son las mismas. Entonces, no hay una participación política y no hay renovación en los partidos. ¿Y esto habla mal de los partidos políticos? No. Esto habla mal de la gente que está en los partidos políticos, que ha reformado las estructuras para su propio beneficio. Y también le pasa al PRO. O sea, el PRO también hizo un partido político a partir de un gobierno. Y el PRO no tenía otra estructura que la ciudad de Buenos Aires, recuerden ustedes eso. Era un partido que gobernaba aisladamente del mundo político, sean radicales o peronistas los que gobernaban las provincias y la nación. Ellos tenían la ciudad de Buenos Aires, la tuvieron mucho tiempo, y a partir de ahí Mauricio Macri, hizo un partido político nacional, y en todos los lugarcitos de las provincias y de los distritos dentro de las provincias, o departamentos, según qué provincia, se fue armando el PRO. Lo mismo pasa ahora con la Libertad Avanza, ¿no es cierto? Hicieron un partido una vez que ganaron la elección presidencial, ahí no tenían partido, hicieron el partido desde el gobierno, que es una cosa complicada de resolver después, y ya lo vimos. Y bueno, ¿qué le pasa al PRO? El PRO era un partido político nacional, y terminó fundido, igual que el radicalismo, que terminó absorbido en el PRO, primero, ahora el PRO terminó absorbido en la Libertad Avanza, en el partido de Milei. ¿Por qué? Porque hicieron una alianza a las apuradas, y porque los dirigentes
Yo conozco mucha gente del PRO, gente de base, concejales, legisladores provinciales y nacionales, que no estaban de acuerdo, por eso se fracturaron en muchos lugares, no estaban de acuerdo ni con la Libertad Avanza. Pero vino la línea de Jorge Macri o de Mauricio Macri o de los que manejan, 2 o 3 que manejan el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia, que había que arreglar con la Libertad Avanza. Es más, el presidente del partido PRO de la provincia de Buenos Aires, que me corrijan los del PRO, es el diputado Ritondo. Y Ritondo, el que llaman con cariño Pucho Ritondo, según Pagni, es el presidente del partido PRO en la provincia de Buenos Aires. Y él y Santilli se cortaron, saltaron la valla y se fueron a la Libertad Avanza. ¿A cambio de qué? Y a cambio de, de los cargos a diputados de la Nación, o a cambio de algunos cargos, que duró muy poco. Por ejemplo, miren si tengo razón o no, que el de Santilli no duró una semana, ganó la elección. Después vamos a hablar algún día cómo se ganó esa elección y por qué se ganó esa elección, teniendo todo lo que tenía a favor el justicialismo y en contra de Milei. Pero bueno, el hecho que ganó el candidato de Milei, que fue Santilli, y a la semana, que no era testimonial, parecía que no era testimonial. O sea, testimonial es cuando van como candidato y después se bajan para seguir en su cargo, cosa que el peronismo hace desde muchos años. Y parecía que no, parecía que Santilli, sin embargo, a la renuncia de Franco, por una interna que tiene ahí muy complicada con el mago del Kremlin, con Caputo Chico, tuvo que irse Franco y apareció Santilli, que hace una semana había ganado la elección a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, ya no con el PRO, ahora con la Libertad Avanza, termina siendo parte importante, muy importante, ministro del Interior del gabinete de ministros de Milei. Entonces, la gente del PRO, según lo que me cuentan ellos mismos, están muy enojados, porque se han quedado sin partido. Se los chupó, por decirlo de alguna forma, la necesidad de ganar, la necesidad de estar en el poder, la necesidad de tener una banca, la necesidad de tener un cargo ejecutivo. Y yo lo digo totalmente libre y sin ningún prurito, porque a mí me tocó estar en cargos ejecutivos nacionales y me tocó ser legislador y nunca traicioné ni a mi partido ni a nadie para llegar a ser. O sea, cuando tuve que ocupar cargos es porque me llamaron, ni los peleé, porque esta es la verdad, y cuando fui legislador, bueno, la gente me votó después de tantas internas y discusiones. Entonces, tengo la libertad para decirlo. Y la gente del radicalismo está también mal. Y hay algo peor que esto, que yo no sé si estoy siendo largo y aburrido, pero lo tengo que decir porque me está rodando la cabeza. Hay un sector importante de la política, y atrás se chuparon a los partidos políticos, que dejaron sin propuestas a la mayoría de la gente. ¿Cómo digo esto? Sí, lo digo porque si sumamos los que votaron en contra a unos u a otros, los que no fueron a votar, los que votaron en blanco y los que votaron nulo, hay mucha gente, un porcentaje muy alto, que no tenía menú, no tenía oferta electoral. Entonces, los partidos políticos tradicionales, el centro, una salida más consensuada con la gente, con la economía, con la justicia social, con la democracia y con la república, ¿tenía a quién votar? No. No hubo una importante avenida del centro que no sea Milei o Cristina Kirchner donde la gente podía votar. Entonces hubo una traición de la política a muchos de esos electores. Entonces hubo una traición de la política a una franja muy importante del electorado. Y nos han dejado, digo porque yo estoy en esa franja del medio, nos han dejado sin poder votar. Porque o votamos a unos o votamos a otros. No, me voy a corregir antes de irme. O votamos en contra de uno o votamos en contra de otros. ¿Qué es lo que pasó en septiembre? En septiembre gana el peronismo y resulta que la gente dijo, no, en la próxima vamos a votar, no es que nos vamos a abstener, y vamos a votar en contra.